Somos Diego y Elena de la marca infantil Pispiripispo, una marca para niñas de 2 a 11 años. Somos una marca familiar, ya que Diego se dedica a la imagen de la marca, a preparar un poco los estampados. Yo me dedico a diseñarlos, a diseñar las prendas, la búsqueda de tejidos. Y nuestras hijas Adriana y Olivia pues son las artífices de los dibujos que luego terminan siendo los estampados de la colección. La idea inicial nacía porque hablábamos de, joder, ¿y por qué no hacemos algo con los dibujos de tanto de Adriana como de Olivia? La mejor idea que teníamos era, joder, lo vamos a estampar en tejido y a partir de ahí pues, se diseñan prendas específicas. Queríamos partir de un concepto en el que los dibujos fueran el tejido de alguna manera. No fueran un motivo en el tejido, sino que formaran parte del tejido. Yo hablo mucho con ellas y cada vez que diseño algo se lo pruebo, les pregunto a ver por el largo, si quieren más vuelo, menos vuelo. Intento que ellas se entren un poquito también ahí porque es que me interesa su opinión. Me parece importante que saber si eso puede resultar cómodo o no cómodo para ellas. Respecto a los tejidos, lo que buscamos también es que sean tejidos naturales. Entonces, pues buscamos algodones, linos. Hago yo los patrones de las prendas, las pruebas, el prototipo y bueno, y Diego se ocupa un poco de hacer pues eso, los estampados. Y luego ya de ahí pues preparamos un muestrario, es con eso con lo que hacemos la presentación de la próxima temporada. En la primera colección empezamos con una mini colección. Luego hicimos una segunda colección, la otoño-invierno, que se presentó en Madrid en una feria que se llama Little Barcelona. A raíz de participar en la Feria de Madrid había una especie como de selección, de concurso entre las marcas que participaban en la feria y la marca seleccionada para participar en Londres fue Pispiripispo. Entonces estuvimos invitados para ir a Dot to Dot en Londres. Sí, en Londres. Y luego ya de ahí estuvimos en París, en Playtime. La siguiente colección que hemos trabajado desde Kutxa Kultur es la colección de otoño-invierno 2017. Va hacia los verdes y rosas. Al ser de invierno pues hemos utilizado bastante tejido así con pelito, pues que sea calentita. Lo hemos utilizado pues en los abrigos, en el interior de los abrigos. Hacemos unos cuellos también. Hay un dibujo de Adriana que es hecho con pincel, que es como da una sensación de lunares, y el otro es de unas caritas que son las primeras caras que hizo Olivia y que hemos puesto en el estampado. Pues las residencias que nos han ofrecido desde Kutxa Kultur Moda, para nosotros ha sido muy interesante el hecho de poder tener asesoramiento y formaciones de empresa, sobre todo. Luego el hecho de también pues, que nos den visibilidad pues, con las redes sociales o con los desfiles que se están haciendo, pues es importante. Pues con Kutxa Kultur Moda hemos hecho 3 desfiles. El primero fue en el espacio Kutxa de Tabacalera y el segundo hicimos en Tolosa y el tercero es el de Valenciaga. Son divertidos porque al final, no sé, la ilusión que ves a los niños que van a participar en el desfile. Me gusta mucho que es ver las prendas en otras niñas que no sean tus hijas. Sí. Ahí ya te lo imaginas más, es como ya lo vas viendo, va cogiendo ya otro cuerpo la marca. Sí, es poder crear algo, o sea, me gusta el hecho de trabajar con los tejidos, me gusta el tacto de un tejido, me gusta ver qué es lo que se puede llegar a hacer con eso. Pues, ver que alguien se pone algo que has creado tú, ¿no? que con ilusión y con ganas, pues ver que alguien lo lleva, pues, no sé, satisfactorio.